Hola queridos y queridas, espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy es nuestra última clase de sociología y en ella vamos a ver qué es la globalización. El término globalización ha comenzado a difundirse con más profundidad en los últimos años a través de los medios masivos de comunicación, pero la presencia del fenómeno con diferentes matices podemos encontrarla a lo largo de todo el siglo XX. A su vez, el concepto de globalización no tiene una definición unívoca. Este término puede abarcar diferentes aspectos, desde las comunicaciones, el comercio, la cultura, hasta la política exterior. Por este motivo se hace referencia a que la globalización es un fenómeno multidimensional que se produce en diferentes ámbitos no excluyentes el uno con el otro. De esta forma, la globalización constituye un proceso de difusión de ideas, valores y culturas dentro de una compleja lógica de integración, desintegración e igualdad-desigualdad. Como ya señalamos, se trata de un fenómeno polifacético que modifica las estructuras económicas, afecta procesos sociales, promueve las tecnologías de la información, entre otras características. Veamos ahora cuáles son los efectos sociales de la globalización, lo global y lo local. Una de las dimensiones del fenómeno de la globalización es la difusión de un modelo social y cultural que está basado en costumbres, hábitos y formas de consumo occidentales. A partir de una fuerte presencia económica y cultural de los países más desarrollados en los países subdesarrollados. Se produce entonces un proceso de identificación en los modelos de vida. Sin embargo, este proceso de identificación no es necesariamente elegido por los individuos y los grupos sociales. Por el contrario, se encuentra inserto en un proceso de construcción de hegemonía. Es decir, se intenta imponer un discurso dominante. ¿Sí? Entonces nos sentimos por ahí identificados por ver un montón de series estadounidenses con muchas cosas que son propias de la cultura estadounidense y se pierden quizás algunas características y creencias que tenía la sociedad argentina, por ejemplo. Entonces se produce una extensión de signos universales que todos entienden y de sistemas de comunicación instantáneos que atraviesan todo el globo, todo el planeta Tierra, y desafían la diversidad de los lenguajes locales. Pensemos, por ejemplo, en la más conocida cadena de comida rápida que actualmente está instalada en muchos de los países del mundo, principalmente occidentales. Por ejemplo, McDonald's. O en la gaseosa que se presenta ante el mundo como la unión familiar e impone con sus publicidades ciertas costumbres también occidentales. ¿Qué pensaron? Por supuesto, Coca-Cola. Por lo tanto, la globalización refleja un fenómeno contradictorio de integración, desintegración, e igualdades y desigualdades de lo económico, social y cultural. Esto se vislumbra en cómo se intenta instalar las conductas hegemónicas y globalizadas como las conductas que son normales, mientras que aquellas que quedan por fuera de estos parámetros son consideradas atrasadas. Pensemos cómo esto se manifiesta en los hábitos cotidianos, los consumos culturales, las modas. En consecuencia, estamos en presencia de un proceso de homogeneización cultural que se presenta a través de múltiples manifestaciones, entre las que se pueden destacar, por ejemplo, la uniformización del consumo. Veamos ahora la tecnología de la comunicación y la sociabilidad. ¿Cuáles son los hábitos y costumbres globalizados? Entonces, con el crecimiento de las telecomunicaciones, esto ha presentado una nueva forma de comunicación en general y de transmisión de noticias en particular. Y de esta forma, los medios masivos de comunicación e Internet constituyen una pieza fundamental en la nueva lógica global. Específicamente, las formas en las que las noticias se difunden y analizan están más vinculadas a los intereses de las grandes agencias internacionales de noticias que a las preocupaciones locales. Para finalizar, podríamos señalar
que la globalización es un fenómeno con consecuencias concretas en la eliminación de barreras espaciales, la aceleración de procesos de intercambio y la multiplicación de la heterogeneidad. Entonces ahora el cuadernillo lo que hace es nos plantea la siguiente actividad, que los invito a hacerla como para ir cerrando la materia, que es ¿qué significa el término globalización según se infiere en el texto? Y reflexionen sobre el tema musical globalización perteneciente a la banda musical Los Piojos. Y, por ejemplo, te ayudaré a reflexionar con este párrafo donde deberás pensar las siguientes preguntas. En el primer párrafo dice, ¿tú crees que hay mayor presencia de lo económico y lo cultural de Estados Unidos sobre México o Argentina, países subdesarrollados? ¿Por qué? En el segundo párrafo, ¿solemos mezclar los idiomas y neutralizarlos como propios de nuestra cultura? ¿Por qué piensan que se produce esta cuestión? Dice, te doy un ejemplo que seguramente no te has dado cuenta. El OK proviene del idioma estadounidense y está inmerso en nuestro idioma todos los días. Tercer párrafo. ¿Por qué los shoppings y los McDonald's son parte del sistema de globalización? ¿Conoces alguna cadena argentina que se haya globalizado? Quinto párrafo. La globalización corre como el agua y no la vemos. ¿Cómo la globalización se encuentra en el mundo? ¿Puede la globalización dejar fuera del sistema a alguna persona? Bueno, y les voy a leer entonces un poco lo que dice la letra de la canción. Globalización. Dice, cuervo mexicano bajo águila, yankee samurai, el ponja vestido de punky, ahí va Scottie Pippen en medio del puma. No te hagáis problema, Darling Splin en la cuna. Es noche de brujas ya, tengo mi bate shopping y McDonald's. Métete el mate, nos juntamos todos a tirar los dados, a ver qué gobierno le conviene a estos tarados. Globalización, traga mi canción, globalización y olvídate, globalización ni dominación, globalización y olvídate. Pibe, no te engrupas, me decía el vecino, andate para el norte, acá no hay camino, todos me llenaban así bueno, y ahí sí. Entonces, veamos cómo impacta la globalización según lo que plantea Zygmunt Bauman, de la modernidad sólida a la modernidad líquida, es el libro que escribe el autor. Bueno, para ponernos en tema, Zygmunt Bauman fue un sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico de origen judío. Su obra, que comenzó en la década de 1950, se ocupa, entre otras cosas, de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Vamos a analizar lo que dice en modernidad sólida a la modernidad líquida. Según piensa Bauman, vivimos una época de transición que se caracteriza por el pasaje de la modernidad sólida a la modernidad líquida. Lo que llama Bauman modernidad sólida es el periodo histórico que otros autores denominan simplemente modernidad. En nuestra época se desarrolla la modernidad líquida, y lo que plantea Bauman es que la modernidad líquida está basada en los conceptos de fluidez, cambio, flexibilidad, adaptación, entre otros. Bauman afirma que lo líquido es una metáfora regente de la época moderna, ya que en esta época se sufren continuos e irrecuperables cambios. Asimismo, lo líquido no se fija en el espacio ni se ata al tiempo, sino que se desplaza con facilidad. No es posible detenerlo fácilmente y todas estas son a la vez características fundamentales de las actuales rutinas diarias. En el pasado, cuando se desarrollaba la modernidad sólida, nos encontrábamos en un mundo predecible y controlable, uno sólido. La rutina, la visión a corto plazo, las costumbres, las colectividades eran unas de sus características. Todo este panorama empezó a derretirse, cambiando aquella sociedad que estaba estancada y era demasiado resistente a los cambios. Bauman expone 5 ítems en los que desarrolla el concepto de modernidad líquida, que son emancipación, individualidad, espacio-tiempo, trabajo y comunidad. Pasaré a desarrollar un ejemplo de modernidad sólida y líquida. En la modernidad sólida, nuestros abuelos duraban en un trabajo toda la vida y ahí mismo se jubilaban.
Ahora, las relaciones de trabajo son inestables, ya que las empresas te contratan por temporadas porque buscan formas de contratación que les permitan despedir a las personas fácilmente. También a los nuevos trabajadores no les gusta atarse mucho tiempo a una empresa, ya que buscan experiencias profesionales y que no se limite su currículum. Por otro lado, se puede ver cómo las personas cambian de profesión. Un día pueden trabajar en una fábrica, otro mes deciden poner su propio emprendimiento. En otra circunstancia de la vida podrían decidir ser fotógrafos. Y en esta época el cambio se convierte en algo normal. La tecnología provoca que constantemente tengamos que actualizar nuestros conocimientos y no quedar relegados de nuestra profesión. En la modernidad líquida, el consumo es desmedido. Por ejemplo, en nuestra sociedad, la persona está actualizando el celular cada 10 meses, más allá de que siga funcionando o no. Así estamos a la vanguardia con la tecnología. Y también buscamos, por ejemplo, marcas de ropa, de autos, de celulares, entre otras cosas, para que expresen nuestra personalidad. Por ejemplo, un joven quiere un auto descapotable para estar a la moda y no busca un auto como un uso de transporte. Y la última actividad que va a plantear el cuadernillo de fines es que realicen una comparación de la vida cotidiana entre una persona que vivió en la modernidad sólida y la que vivió en la modernidad líquida. Y esa comparación tienen que transcribirla y enviarla. Y con eso ya damos por finalizada la materia. Espero que hayan entendido todo. Cualquier duda me consultan. Nos vemos. Chao, chao.